Bien, hoy vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que vienen a completar la recta numérica. Nosotros teníamos por un lado, primero los números naturales. Los naturales que eran del 1 en adelante, 1, 2, 3 y seguíamos. Si yo lo quiero representar en la recta, tenía el 1, solamente el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Con la introducción de los enteros aparecen el número 0 y todos aquellos que eran opuestos a estos, o sea, el -1, el -2. También, a medida que fue avanzando la humanidad, también se supo que hay otros números entre medio de estos dos, que son los que nosotros llamábamos racionales, porque eran todos aquellos que se podían formar como una ración, como una fracción, y son todos los números decimales y fraccionarios. Y vamos a completar los valores que estaban por acá. El 1/2, el 3,5, el 3/4, el -7,8, -333, -333,52. Entonces todos estos números iban llenando. Pero hasta aquí hay ciertos huequitos, ciertos agujeritos que todavía no se habían completado, porque recuerden que también hay números racionales que son, por ejemplo, el 0,3 periódico. ¿Se acuerdan que esto era 0,3 y era infinito y tenía un periodo que se podía repetir siempre? Por ejemplo, este, 7,6, 7,6, y así sucesivamente va a ser -1,76. Y este, hacíamos una regla y lo podemos encontrar la fracción que representa dentro de esta recta numérica. Pero aún así todavía hay espacio, porque la recta de los reales es infinito, que lo cumple ciertos valores especiales que son los números irracionales. El nombre lo dice, números irracionales significa que no se puede pasar a fracción. Son números que tienen infinitas cifras decimales y no tienen un periodo. Por ejemplo, el más conocido de todos esos es el número pi, que nosotros en realidad siempre usamos solamente una aproximación de 3,14, pero este es un número irracional. Otro número irracional es la raíz cuadrada de 2. También nosotros solemos usar una aproximación de 1,41, pero en realidad estos son infinitos números no periódicos que se pueden definir. Y se definen los números irracionales como aquellos números siempre que sean raíz cuadradas o raíz terceras de números primos. ¿Quién eran los números primos? Era el 2, el 3, el 5, el 7... Así que todos estos números, que obviamente hay infinitos, son los que me completan el conjunto numérico que nosotros vamos a llamar reales. Los reales están formados por los naturales, enteros, racionales e irracionales. Además de estos números irracionales, como les decía, el número pi, 1,14, 15, 4, 9, 2, mi calculadora llega hasta esa cantidad de dígitos, por eso no puedo escribir más, pero esto está comprobado científicamente que tiene infinitas cifras decimales y todas diferentes. Lo mismo pasa con raíz de 2, es este número, pero en realidad es infinito. Además de estos números que ya son conocidos, como dijimos hace rato, las raíces cuadradas y raíces cúbicas de números primos, también podemos formar números irracionales. Por ejemplo, si yo tomara esta, si se fijan, la regla de fórmula que yo estoy haciendo pareciera que es periódico, pero no, fíjense que es 2 y 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Si bien tiene una regla, esto no es periódico y puedo asegurar que esto es un número irracional. Con cualquier regla que a mí se me ocurre y mientras que tenga infinitas cifras
y que no sean periódicas, puedo asegurar que va a ser un número irracional. Ahora, para operar con estos números irracionales vamos a usar las propiedades de la potencia que está en el apunte y las propiedades de la radicación, que también está en el apunte como machetito para que se acuerden. Pero estas propiedades son las que vamos a usar. Si tenemos que expresar de forma más sencilla, más simple, esta expresión, que se llama extracción de factores, que en realidad lo que nos piden es que la expresemos de forma más sencilla. Nosotros tenemos esto que está acá, ¿sí? Entonces, por propiedades de la potencia, cuando había un producto en la misma base, se podían sumar los exponentes, y cuando teníamos potencia y potencia, se multiplican. Bueno, acá sería radicando por radicando. Se multiplican los exponentes. Esto me quedó 6 y acá puedo sumar y me quedó 10. Y ahora la idea es expresar esto de alguna otra manera. Es mucho más simple si yo a esto lo expreso de esta manera. Son 6 acá y acá me quedaron 4. Y yo puedo simplificar, entonces esto me quedó x raíz sexta de x a la 4. Que también a esta la puedo expresar en forma más sencilla, porque si a estos dos los puedo dividir por el mismo número, que sería por ejemplo por 2, entonces yo divido acá por 2, acá también, y se puede expresar aún más sencillo todavía. X por raíz 6 dividido en 2 me quedo en 3, y x a la 2. Entonces esa es la forma más sencilla que tengo de expresar ese número irracional. Este es un método, esta era una forma, pero tengo otra forma de hacerlo. Puedo hacer este índice dividido este que está acá. Hago una división simple y sencilla, 10 dividido en 6. Entonces, ¿cuánto le va? 1 por 6, 6, al 10 le queda 4. Esto significa que una de estas sale fuera de la raíz y estas son las que quedan, que esa es otra forma fácil y sencilla de expresarlo. Dijimos que yo tenía raíz tercera, raíz cuadrada de x a la 6 por x a la 4, y esto yo lo expresé de esta manera, ¿no? Acá hice el cálculo auxiliar de 10 dividido en 6, 1 quedó afuera, entonces significa que el exponente 1 quedó afuera, y adentro de la raíz, que siempre obviamente es la misma raíz, quedaron 4. Entonces esto es x por raíz sexta de x a la 4. Y otra vez vuelvo a pensar lo mismo, si a esto los puedo dividir como si fuera que estuviéramos simplificando una fracción. A los dos los puedo dividir por 2, me quedo en 3, y este a la 2. Fíjense que llevo exactamente lo mismo. Son métodos diferentes, ustedes eligen cuál les parece más conveniente.